Bueno, pues a ver si puedo compartir con vosotros una porción de la escritura y podemos sacar una enseñanza, algo que sea rico para nuestro propio crecimiento. De lo que quiero hablaros hoy, lo voy a resumir bastante porque habría para hablar largo y entendido, se podría hablar hasta en varios estudios, porque es bastante intenso y con mucha profundidad. Pero yo quiero hacerlo más cortito, relatarlo un poco por arriba, para que podamos sacar lo que es una base, por lo menos, de poder tener un entender de lo que Cristo quiso dar a entender en esta situación, ¿no? En una ocasión, Jesús se ha enfrentado con los judíos de aquel tiempo y venían hacia él por algo que había hecho. Los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Por algo que había hecho Jesús, que lo vamos a leer después, un poquito más tarde. Y Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y a mí esto me daba que pensar, porque Jesús estaba hablando de algo. Un templo en aquel tiempo era un lugar de peregrinación, era un lugar de culto, un lugar donde todo el mundo se acercaba y en cierta manera era un lugar en el cual la gente iba a buscar a Dios, ¿no? Iba a hacer unas ofrendas, pues entre comillas, era lo que conocía, el modo, la manera de cómo debía de ponerse o cómo podía ponerse en la debida relación con Dios, ¿no? Y en un momento puntual, pues en un suceso que pasó, Jesús se acerca hasta allí y pasa esto, ¿no? Que dice en Juan 3, en el 14, dice, a partir del 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y se halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí vemos a Jesús enfadado en un momento dado en el que se acerca al templo y lo que hemos leído anteriormente de cuando Jesús dijo: destruiste este templo y en 3 días lo levantaré, fue cuando Jesús vuelca las mesas, echa a los animales de ahí del templo y los judíos vienen y le vienen a increpar, ¿no? Y dicen: ¿y por qué haces esto, no? ¿Por qué rompes y por qué tiras las mesas de los cambistas y demás, ¿no? Si tienen que estar aquí. Y Jesús, ahí es donde él le responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él se está poniendo como el templo, ¿no? Esto es lo que yo quiero compartir con vosotros en este día, ¿no? A ver si podemos traer un poquito de luz al entender que del entender que Jesús quería traer, en este caso a los judíos en aquel tiempo, pero del entender que quiere traer Dios a nuestras vidas cuando nos habla y nos dice que Jesús es el templo, ¿no? Aquí dice que llegado un momento puntual, cuando él subió al templo y estaban los cambistas y había ahí un montón de gente, de mercaderes y demás, él dice que hizo unas cuerdas y se puso a tirar las mesas y demás, ¿no? Uno, si piensa esto, es curioso, pero el hecho de que allí hubiera cambistas es como un mercado, ¿no? Pues había gente que tenía tórtolas, había gente que tenía corderos, había gente que tenía animales a la venta, porque había mucha gente que venía de peregrinación, porque a lo mejor la gente del mismo pueblo, pues sí podía venir con su tórtola, con su cordero, con su ofrenda, ¿no? Para poder entregársela a Dios, ¿no? Pero había otra mucha gente que venía de peregrinación, venían de kilómetros de días, no es como hoy, que coges un tren, un ave, un avión, lo que sea. En aquel tiempo la mayoría de la gente que no era pudiente tenían que venir andando, se hacían horas y días de camino, ¿no? Entonces venían con lo justo. ¿Qué hacían? Cuando llegaban allí, se acercaban y en los exteriores, en el patio exterior, ahí estaban estas personas que se llamaban los cambistas. Tenían jaulas con tórtolas, con palomas, con codornices, tenían corderos, tenían animales que los vendían a estos peregrinos para que pudieran entrar dentro y ofrecerlos como sacrificio para poder ponerse en la debida relación con Dios, ¿no? Y el hecho de que Jesús rompiera todo esto no estaba diciendo que él no quería que eso sucediera, sino que lo que pasaba que esta gente no estaba actuando de una manera correcta y honesta, porque esta gente lo que estaba haciendo era negocio. Si una tórtola valía una moneda,
y un cordero valía, por ejemplo, 3 monedas, esta gente duplicaban y triplicaban los precios porque sabían que esta gente tenía que pagarlo sí o sí, porque era la única manera en la que tenían de conseguir un animal para tener la ofrenda, para poder ofrecérsela a Dios, ¿no? Y Jesús se fue donde él se enfadó, ¿no? Donde él dijo: estáis haciendo de la casa de la casa de mi padre, un templo de ladrones, ¿no? Y de gente que no está haciendo lo correcto, no estáis actuando de una manera honesta, ¿no? Pero lo que yo me quiero centrar es que Jesús, como defensa, dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él está hablando de su persona, de la persona de él, de Cristo Jesús, como el templo de Dios, ¿no? Y a mí esto me dio que pensar y me puse a leer en la Biblia, y por eso te digo que esto daría para unos cuantos estudios largos. Sin embargo, yo quiero simplificártelo bastante para poder tener entender una base, ¿no? El día que escuchemos hablar con más profundidad de estos temas, que por lo menos tengamos una base en nuestro interior de qué es lo que nos quería dar a entender Jesús, ¿no? Jesús aquí se muestra como que Él es el templo, ese es el lugar. ¿Y qué es un templo, no? Ya en el Antiguo Testamento, ya si vemos cuando en los tiempos de Moisés, ya cuando en el Éxodo, que salieron del pueblo de Israel, subió al monte a orar, y cuando bajó, dice que ya Jesús mismo, en Éxodo, en el capítulo 25, el versículo 8, Dios habla con Moisés y le dice: y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ya tenía Dios un claro propósito de estar de una manera continua con su pueblo. ¿Sabe lo que pasa? Que el hombre, el ser humano, necesita tener algo en lo que verse. Aunque el cristiano nos vivimos y nos movemos por la fe, pero sí necesitamos un lugar en el cual reunirnos y entrar a buscar la presencia de Dios, ¿no? ¿Sabe lo que sucede? Que muchas veces nos quedamos más con la obra exterior de Dios que con el Dios mismo de la obra, ¿no? Y eso es un error, porque de hecho tú miras, hay otras religiones, y lo podemos ver en la tele, entras en internet, lo que sea, y vemos unos templos espectaculares, ¿verdad? Cosas que son obras de arte. Y muchas veces nos perdemos ahí, porque lo verdaderamente interesante es el Dios de esa obra, ¿verdad? Lo que nos quiere anunciar como Dios, no la obra en sí, porque la obra, pues en un tris se puede ir, viene un terremoto, viene un viento fuerte, viene cualquier movimiento y eso se destruye, pero el Dios de la obra es indestructible, ¿no? Y Cristo aquí, Él se pone como el templo, ¿no? ¿Y por qué nos dice eso, no? Yo quiero aquí darte un pequeño croquis así por delante de lo que es el templo, ¿no? Un templo físico, ¿no? Dice que en aquellos tiempos, cuando se pusieron a edificar el templo, estaba Salomón, que fue el primero que tuvo la idea de hacer. Antiguamente era un tabernáculo que se desmontaba y se montaba según el pueblo iba caminando y se iba moviendo de un lugar a otro. Pero ya cuando llegaron a tener una estabilidad en los tiempos de David y de Salomón, y en vez de hacerse una casa para él, dijo: no puedo hacer una casa para mí si mi Dios no tiene primero él una casa, ¿no? Y lo que hizo fue, llamó a la gente que había allí para consultar y demás, ya llamaron a los ingenieros y esta gente, y hicieron un templo. Y dentro de ese templo, pues pusieron ciertas cosas en las que Dios hablaba y les decía qué es lo que quería, y todo esto tenía un sentido y un significado, ¿no? Básicamente, en los días de hoy, si vemos las grandes edificaciones, vemos catedrales espectaculares, vemos iglesias espectaculares y vemos cosas que van por encima, templos inmensos, y Dios es mucho más que eso, ¿verdad? Porque cuando hacemos algo inmenso, la gente se va a quedar con la obra que hacemos más que con el Dios de la obra, que es el claro propósito que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros, que nos quedemos con el Dios, ¿no? El templo que hizo Salomón, fíjate, tenía de largo 26 metros y medio, ¿no? 27 metros. De ancho, 9 metros, y de alto, 13 metros. Si te pones a mirar, 26 largos, 26 metros de largo, no es nada fuera de lo normal, y de ancho, 9 metros. Y dice que de alto tiene 13. No es nada fuera de lo normal, pero yo creo que lo que verdaderamente es interesante dentro del templo son los utensilios que Dios ordenó mandar poner con un claro y un firme propósito, ¿no? Dice que estaba el altar con estas medidas, y luego había afuera, había como un pequeño muro, y ahí era donde entraba, donde venían los gentiles, ¿verdad? Los peregrinos o la gente que venía al templo a orar, a adorar y demás. Dice que el primer lugar donde se quedaban era como un patio exterior, ¿verdad?
Para entrar en ese patio exterior había una puerta que era muy ancha y muy espaciosa, ¿no? Más ancha de lo normal y más espaciosa de lo normal, ¿no? Y aquí hay un primer sentido a por qué la puerta es tan grande. Y es porque el amor de Dios hacia la humanidad es grande, ¿verdad? Porque por eso nos dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿de qué manera? Dice, de una manera inmensa. Entonces, ¿cómo quiero que sea el lugar cuando la gente viene a acercarse a mí? ¿Cómo quiero recibirles? ¿En qué manera? ¿Con una puerta cerradita y que haya que tocar o que haya que abrir, que haya impedimentos? No, como Dios lo que quiere es acércate, ¿no? Ya trataré contigo, con tu vida, te iré diciendo qué es lo que yo pretendo hacer y llevarte hasta dónde. Pero en un principio, acércate, ¿no? Y entonces la puerta es grande, para que tengas grande cabida, para que cuando lo mires, dices, pues no tengo problema, no tengo inconveniente, no hay nada que me apriete, que me oprima, entonces voy a entrar, ¿no? Y una vez que entramos por esa puerta grande, amplia y espaciosa, nos juntamos en un patio que le llamaban el patio de los gentiles. Ahí entraba todo el mundo, ¿verdad? Entraban los peregrinos, era donde estaba el lugar de los cambistas que habíamos hablado hace un momento, entraba a comprar los animales, y era un primer lugar de dónde poder acercarse al trono de Dios, ¿no? Porque el claro propósito cuando la gente iba al templo es de intentar ponerse en la debida relación con Dios, ¿no? Ahora, cuando nosotros entrábamos en el patio de los gentiles, dice que lo primero con el que nosotros nos encontrábamos es con un altar, ¿verdad? Un altar básicamente es un lugar de sacrificio, ¿verdad? Había los sacerdotes que estaban por ahí afuera y tú venías con tu ofrenda, tú comprabas una tórtola, comprabas un cordero, depende del pecado, depende de la capacidad monetaria que tuvieras en ese tiempo, y te ponías, te acercabas al sacerdote y venías y se lo dabas como ofrenda para la expiación de tus pecados, ¿verdad? Era una de las maneras en las que tú ponías algo de tu parte, algo tuyo material, para poder ponerte en la debida relación con Dios, ¿no? Eso hasta no hace mucho tiempo, con otro tipo de religiones que todavía están con nosotros en el día de hoy. Yo me acuerdo que había gente que los ricos pagaban para que sus hijos o sus familiares cuando se murieran fueran al cielo. Y claro, si se transmite eso, pues la gente hace eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él ha abierto nuestros ojos para que nosotros podamos entender de que no es por dinero, que no es por nada material que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Que no es porque nosotros llegamos y si no tengo capacidad tengo que entregar una tórtola y si tengo mucha capacidad pues pongo un toro, ¿no? El mejor de mi ganado para que vean que yo de verdad que quiero hacer esta ofrenda para que Dios me reconozca como... No sé, si Dios no mira la calidad de tu ofrenda, mira la actitud de tu corazón, ¿no? Y hay una porción de la Escritura en la que estaba Jesús y estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán. Dice que estando Jesús con sus discípulos, bautizando, la gente se le acercaba y un montón de personas se acercaban a ser bautizados por Jesús. Y dice que se acercó pues, Juan el Bautista bautizando a toda la gente en el río Jordán del pueblo. Dice que se acercaba a Jesús y cuando se acercaba, dice que Juan el Bautista levantó la vista, vio a Jesús y le dijo, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y es curioso, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en el altar, en el lugar de sacrificio, y la gente viene con tórtolas, viene con corderos, viene con toros, aquí vemos como a Jesús cuando dice, yo soy el templo, ¿no? Destruidlo y en 3 días lo levantaré. Aquí Jesús les está intentando enseñar y dice, yo soy el Cordero. Yo vengo a apartar de vosotros la religiosidad. Vengo a apartar de vosotros las maneras, las doctrinas que tenéis inculcadas dentro de vosotros y a partir de ahora ya no tenéis que ofrecer más tórtolas y más corderos. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Debéis de entender de que el propósito claro de Dios es que me ha puesto entre vosotros para que yo sea y ejerza ese papel, el de Cordero de Dios, para poder quitar este pecado, ¿no? Dice la Escritura, nos revela que no hay otro camino para llegar al Padre si no es a través de la persona de Cristo Jesús, ¿no? Y aquí Jesús estaba haciendo entender, dice, no necesitáis, ya vamos a pararnos, vamos a apartar y ya no hace falta que ofrezcamos más corderos, más tórtolas. Dice, yo soy el sacrificio que vosotros debéis de poner delante de Dios. Debéis de aceptar la muerte, mi derramamiento de la sangre para la limpieza de vuestros pecados. Y ese es el claro propósito de por qué Jesús, uno de ellos, de por qué Jesús
estaba siendo ofrecido o nombrado como el Cordero de Dios, ¿verdad? Porque Él venía a quitar ese pecado. Él quería apartar y quería anular lo que se estaba haciendo en los altares, en los templos en este caso, ¿no? Una vez que desviamos nuestra mirada del altar, lo siguiente con el que nosotros nos encontrábamos se le llama una fuente o un mar de bronce, ¿no? Básicamente, yo te puedo intentar explicar, ¿no? Es como si fuera una piscina de estas de playa pequeña, bueno, toda de oro, con maderas, con todo esto y tal, y lleno de agua, ¿no? Bueno, estaba con unos animales debajo. Si ves un poco cómo estaba todo preparado, la verdad es que son cosas espectaculares. Pero bueno, yo estoy intentando explicarlo de manera que todo lo podamos intentar hacernos en nuestra mente una pequeña idea, ¿no? Como una piscina que le ponemos a los niños, bueno, básicamente como eso, ¿no? Y le llamaban fuente o mar de bronce, ¿no? Y aquí había un sentido, ¿no? Y es que cuando nosotros acabábamos cuando el pueblo acababa el sacerdote de ofrecer el sacrificio, dice que lo siguiente que hacía era entrar en esta fuente, en este mar de bronce, y lavarse y purificarse, ¿verdad? Entonces, el agua en concreto lo que valía era para lavarse. Básicamente lo que vale puede ser para beber, en este caso se utilizaba para poder purificarse, ¿no? Dice que luego había también alrededor de esta piscina grande o de esta fuente, por llamarlo de alguna manera, dice que había otras 5 pequeñas que se sacaban, tenían ruedas, y se ponían entre el pueblo para que ellos también pudieran formar parte de esa purificación, ¿no? Aquí hay una porción de la Biblia que Jesús dice: yo soy el agua de vida, ¿verdad? Jesús cuando dice el agua de vida, a mí me gusta, luego lo vamos a leer también en otra parte, ¿no? Pero Jesús siempre está haciendo de todas las partes importantes del templo en sí, Él está dando a entender de que Él es el templo, de que Él es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Y qué significa el agua? El agua es una actitud de arrepentimiento. Cuando la gente predicaba a Juan el Bautista, dice que la gente se acercaba a Juan y dicen: ¿quién os habló del mensaje de la verdad, raza de víboras? ¿Y de qué buscáis? Y buscaban arrepentimiento, ¿verdad? Estaban escuchando la palabra de Dios, estaban oyendo que necesitaban reconciliarse con Él, entonces tenía que suceder algo. Y esta es una muestra, entre comillas, cara al público más que para ti, para tu interior, ¿verdad? Porque tú te arrepientes, cuando tú te pones delante de Dios, tú te arrepientes de tus pecados, de tus obras, tú sabes lo que has hecho bien y tú sabes lo que has hecho mal, ¿no? Pero cuando nosotros principiamos en una vida cristiana y nosotros aceptamos la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz, el siguiente paso, entre comillas, que se nos pide un poco, es el bautismo, ¿verdad? El bautismo es como un mostrar a las personas que están a nuestro alrededor que verdaderamente mi caminar en Cristo, mi caminar en Dios va en serio, ¿verdad? Vemos, el otro día también nos recordaron el domingo, dice que cuando venía el hombre de Capernaum, dice que venía leyendo las Escrituras y que una persona le preguntó, dice: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre contestó: dice: ¿cómo voy a entender lo que leo si no tengo quien me lo explique, ¿no? Dice que este hombre comenzó a enseñarle las Escrituras y cuando acabó de enseñarle dice: ¿hay algo que me impida ser bautizado? Este hombre acababa de entender el mensaje del Evangelio y lo siguiente que quería hacer era: quiero ser partícipe de este plan, ¿no? Y el ser partícipe de ese plan, quiero mostrar que realmente voy en serio, ¿no? Y entonces lo que hacía era pues sumergirse en el agua y dar paso a una nueva vida, ¿no? Que básicamente eso es lo que significa. La pileta, en este caso, la fuente o el llamado mar de bronce, significa el arrepentimiento, ¿verdad? He aceptado el sacrificio de Cristo, he pasado por el altar como Cristo, como Cordero, y lo siguiente que hago es manifiesto públicamente que acepto y que a partir de este momento salgo siendo una nueva persona y empiezo con un nuevo caminar, ¿no? Cuando salimos de esto, lo siguiente que nos pone en el templo que dice que hay para entrar en otra parte, que ya es el interior del templo, dice que hay 2 columnas. Aquí hay una puerta y 2 columnas alrededor, ¿no? Es curioso, la puerta, habíamos hablado de que la primera puerta para entrar en el patio de los gentiles, y hablábamos de que era una puerta muy ancha, ¿verdad? Para que pudiera entrar la mayor gente posible, ¿verdad? Para que no hubiera ningún impedimento, ningún problema a la hora que pudiéramos ir a presentarnos delante de Dios. Pero después de haber aceptado el sacrificio de Cristo ya en nuestras vidas, ya entendiendo que el Cordero que quita el pecado, la persona de Cristo Jesús, entendiendo esa muerte de Cristo en la cruz,
ya manifestando el resurgir del agua, el que ya soy una nueva persona, dice que para poder pasar por esta puerta, esta puerta es más estrecha y más alta, ¿no? Bastante más estrecha, dice que tiene como 9 metros de altura y 4 metros de ancha, ¿verdad? Ya vemos que el impedimento para entrar por esa puerta ya puede ser un poquito mayor. La semana pasada nos hablaba Manuel de entrar por la puerta estrecha, y este es el significado que tiene para entrar por la puerta estrecha. ¿Sabéis lo que sucede? Que una vez que nosotros entendemos los dos pasos anteriores, el del altar y el de la fuente, nosotros ya no podemos entrar dentro de la comunión con Dios de cualquier manera, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que pararnos y tenemos que empezar a aligerar cargas. Dios nos ama, aunque seamos personas pecadoras, pero aborrece el pecado que está en nosotros. Nosotros tenemos que empezar a dejar cosas que van arraigadas en nosotros y que nos impiden que cuando nosotros nos podamos poner en la presencia de Dios, Dios pueda recriminar y decirnos, esta actitud que tiene no me gusta, esta actitud que tiene no me agrada. Entonces el propósito de Dios es estrecho la puerta, y cuando tú vengas a entrar, que entiendas que ya no puedes entrar de cualquier manera, que ya no puedes entrar siendo la persona que eras antes. Ya tienes que entrar entendiendo el sacrificio de Cristo, siendo lavado y ya redimido de los pecados, para poder entrar por esta puerta. Hay dos columnas, dice, una se llama Joaquín y la otra se llama Boaz, y básicamente el sentido lo que quieren dar a entender, el nombre de estas dos columnas, que es Joaquín y Boaz, el significado, dice, habla de sabiduría y de inteligencia. Y aquí a mí esto me habla de que lo que estaba construyendo el templo era Salomón, ¿verdad? Y estos nombres, Joaquín, sabiduría e inteligencia, viene mucho a raíz de lo que Salomón pidió cuando dijo, bueno, pues, Dios le dijo, pídeme lo que quieras y lo que quieras te concederé. Y le dijo, dame inteligencia para gobernar a tu pueblo, ¿no? Y dame sabiduría para poder llevarlo, ¿no? Y cuando nosotros entramos dentro del plan de Dios, cuando no queremos ser religiosos ¿verdad? O personas que nos quedemos en el patio de los gentiles, habiendo entendido el plan de Dios, pero sin querer dar un paso más. Si nosotros queremos pasar por esta puerta, queremos entrar a formar parte del plan de Dios, sin empezar a formar parte de su trabajo y de su ministerio, debemos de pedir sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Tiene que ser algo que venga dentro de nosotros. Nosotros no podemos ir a lo loco, ¿verdad? No sé si nos acordamos cuando nosotros conocíamos a Cristo hace un porrón de años, cogías 2 folletos, ibas a la calle, ibas como un loco, entrabas en tu casa y ibas a tu madre, a tus familiares, mira, quita el crucifijo, quita las postales, tal, y íbamos predicando en plan como si fuera locura, ¿verdad? Y creíamos que teníamos la razón, y a lo mejor la teníamos, o a lo mejor la tenemos incluso, pero a lo mejor no son los modos o las maneras, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, pero a todas las personas. Hay una porción de la Escritura que me gusta mucho, dice que cuando nosotros nos vayamos a poner delante de reyes o gobernantes, dice, no os preocupéis de lo que tenéis que hablar, dice, porque dice, el Espíritu Santo que mora en vosotros os dirá qué es lo que tenéis que hablar y qué es lo que tenéis que decir, ¿no? Pero para eso necesitamos la sabiduría y la inteligencia que viene de parte de Dios, ¿verdad? Para poder actuar de esa manera. Una vez que entramos y pasamos por esa puerta, ya entendido, ya comprometiéndonos un poquito más con el plan de Dios, dice que lo siguiente que nos encontramos es la mesa de los panes. Dice que la mesa de los panes era una mesa de oro, básicamente, y tenían 2 hileras de panes, con 6 panes en cada hilera. Y en el medio, un incienso. Dice que el incienso es como un olor fragante que va delante de Dios, ¿verdad? El pan era levadura pura. Y el sentido y el significado de los panes, dice que nos habla de una comunicación interrumpida entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ese es el sentido que le han querido dar a la mesa. Se llama los panes de la proposición, de la mesa con los panes y con ese olor de incienso, ¿verdad? Ese dice que ese pan se ponía, y todos los sábados los sacerdotes cambiaban, ponían pan fresco, y ese era el pan que ellos se comían. En una ocasión cuando David escapaba de Saúl porque le quería matar, dice que iba él con sus soldados y llegó a un lugar y se acercó al sacerdote y le dijo, dame pan para mí y para mis hombres porque tenemos hambre. Y dice que no tenían para comer, pero sin embargo el sacerdote sacó ese pan que era exclusivamente para los sacerdotes, para la gente que estaba consagrada para Dios, y dice que se los dio de comer a David y a sus hombres, ¿no? Y aquí lo que habla es que nosotros ya podemos entrar a formar parte de esa comunión con Dios. Nosotros ya somos personas, ya tenemos una comunicación ininterrumpida para con Él.
ya tenemos ese olor y ese incienso que llega delante de Dios, nuestras oraciones, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, ya delante de Dios tiene ese olor agradable delante de Él, porque ya hemos ido dejando, hemos ido entendiendo el plan y estamos formando parte de Él, vamos caminando, vamos creciendo y vamos madurando, ¿no? Y eso es algo de lo que Dios quiere, el propósito claro de Dios, que vayamos entendiendo y que vayamos poniendo en práctica, ¿no? Después de esta mesa, lo siguiente que hay es unos candelabros. Candelabros hemos visto muchas veces que son de 7 brazos, ¿verdad? Hace así como una forma como una U, los 3 y luego el del centro. Y los candelabros es lo que da la luz, básicamente, ¿verdad? Dentro del lugar, del templo, en esa zona, en esa sala, es lo que daba la luz. Dice que había 6 candelabros por cada lado, ¿no? Y el candelabro, básicamente, el significado es la presencia de Dios, ¿verdad? De que su luz está en nosotros de una manera constante y de una manera continua. La luz, la palabra, por medio de su palabra, de su enseñanza, está en nosotros y tiene que estar en nosotros de una manera constante. No podemos entrar dentro del plan de Dios y vivir de oídas, ¿verdad? No podemos vivir simplemente de lo que a nosotros nos cuentan o de lo que nosotros creemos. Dios nos ha revelado su palabra, ha traído luz a los misterios que aquí están escondidos, para que nosotros podamos entender y podamos ponerlo en práctica, porque su palabra es luz, es guía. Él dice, lámpara es a tus pies mi palabra, ¿verdad? Eso es bíblico. Entonces, aquí estos son lo que le llaman las menoras o los candelabros, que ya te digo que creo que los ya hemos visto, y ese es el sentido, ¿verdad? La presencia de Dios en nosotros, la luz, la palabra de Dios guiándonos. Y luego, después de esto, está el velo, ¿no? Está el lugar santísimo, que es un edificio ya todo entero rodeado de oro, pero no tiene puerta, sino que tiene un velo. Cuando Jesús muere y resucita, dice que tembló la tierra, dice que el velo fue rasgado, ¿verdad? En ese lugar santísimo, el único que podía tener acceso para poder entrar era el sumo sacerdote. Pero ya nosotros, cumpliendo los pasos que hemos visto, el sentido que tiene la palabra de Jesús diciendo yo soy el templo, y Él poniéndose en el lugar, Él nos da la capacidad de que, aceptando y siguiendo sus pautas y su aceptar el que es los lugares en los que nos ha ido mostrando, el lugar de sacrificio, Él es el agua de vida, la mesa, aceptando todo esto, nosotros podemos entrar a ese lugar santo y podemos tener acceso y comunión íntima para con Dios, que ese es el claro propósito de parte de Dios, el que podamos tener una comunión y que podamos tener un trato con Él directo, cara a cara, ¿verdad? Como se sucedía en el tabernáculo antiguamente, en los tiempos de Moisés, que Cristo bajaba, descendía y dice que hablaba con Moisés. Pues todo eso en la persona de Cristo, si aceptamos a Cristo y Él es el templo en nosotros podemos tener esa capacidad de poder tener esa comunión y esa relación íntima para con Dios. Luego, dentro del lugar santísimo, lo que hay es el arca, lo que llamaban el arca del pacto, ¿verdad? Dentro del arca del pacto, bueno, vemos lo que es el arca con los querubines y demás. Y dice que hay un par de cosas que es interesante, ¿verdad? Dice, están dentro las tablas de la ley. Ahí fue en Moisés, cuando le bajaron con las piedras, con los 10 mandamientos. Y ahí nos habla de la palabra. Cuando nosotros estamos en comunión íntima con Dios, tenemos que tener conocimiento de la palabra y conocimiento de su escritura. Nosotros no podemos vivir de lo que nos digan ni de lo que oigamos. Tenemos que leer la palabra, escudriñarla, estudiarla y llevarla grabada dentro de nosotros. Porque, como había dicho antes, no os preocupéis de lo que tengáis que decir, porque llegado el momento, el Espíritu Santo que mora en vosotros sacará aquello que tengáis que decir para hacer una defensa de vuestra vida en Dios y del plan de Dios en vuestra vida delante de los hombres, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener la palabra de Dios consciente en nosotros. Y aquí Cristo, aquí Dios, dentro del arca, está revelándonos. Aquí están las tablas de la ley, los 10 mandamientos, su palabra, ¿no? Cómo nosotros debemos de guiarnos, cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos de aprender sobre los 10 mandamientos como guía para nuestra vida. Hay otra cosa que también está dentro del arca, que dice, el maná. El maná es el pan que dio cuando salieron del desierto, pero no es tanto eso, sino es que nosotros debemos de entender que nosotros tenemos una dependencia de Dios. Dios es la provisión para el alimento para nuestra vida.
El maná simplemente es que nosotros recordemos que cuando tengamos necesidad y acudamos a Dios, Dios tiene ese maná. Dios va a darnos esa comida, Dios va a darnos ese alimento para que no nos sintamos desfallecidos, que Él es el aliento para nuestra vida. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Y luego está la vara de Aarón. La vara de Aarón es para que tú puedas entender en la autoridad que Dios te da, ¿verdad? Porque Dios a Aarón le dio una autoridad por medio de una vara. Le dijo, mira, haz esto, coge la vara, haz lo otro. Y por medio de la vara, él mostraba al resto de las personas que había la autoridad que Dios le había dado. Y eso es algo que sirve de recordatorio de que Dios ha puesto autoridad sobre nosotros, sobre un montón de situaciones, sobre todo lo que queramos. Si tenemos una dependencia y un buscar a Dios de una manera constante y continua, nosotros todo esto se cumple. Si continuamos con su palabra, sabemos que la palabra de Dios no escasea. Aquí está, la Biblia es el libro más leído del mundo y el que más veces se ha copiado y el que más veces se ha fabricado. Tenemos el maná que nos recuerda que Él va a alimentarnos de una manera constante. Te podemos decir, personas que llevamos años en esto, en el plan de Dios, que nunca nos ha faltado, que no hemos pasado mejor, tiempos mejores, tiempos menores, pero nunca nos ha faltado. Dios siempre nos ha mantenido, siempre nos ha sustentado. Y la vara de autoridad, Dios ha puesto autoridad sobre nosotros en muchas situaciones que a lo mejor en otros tiempos podían venir sobre nosotros e incluso hacernos daño o hacernos mal o apartarnos, pero aquí ya dice que Dios nos ha dado esa autoridad. Nosotros ponemos el peso de saber, dice, no, yo soy un escogido de parte de Dios y yo sé que tengo este peso porque Dios me lo ha dado, ¿no? Y aquí yo quiero terminar con esto, en que en estas 4 o 5 cosas que yo te he ido marcando, va mucho en comunión con los yo soy, que dice la Biblia que Jesús compartía, ¿no? Dice, los yo soy de Cristo, decía, yo soy la luz, que es como los candelabros que hemos leído. Jesús es el pan de vida, Jesús es el agua que limpia o el agua de vida. Y cuando vemos que Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto es mucho más profundo de lo que yo te lo he compartido, pero quiero dártelo así un poquito en plan de que, un poco más visual, de que pudiéramos entender esto, ¿no? De que cuando Jesús aquí nos dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, es de que no importa que haya un templo, porque no es el templo en sí, sino es el Dios de la obra lo que verdaderamente es importante. No importa la iglesia a la que te juntas, si es más bonita, si es menos bonita, si el templo en el que tú te reúnes es un templo espectacular. Es el Dios que viva dentro de ese templo espectacular. El Dios que está dentro de ti, el Dios que mora dentro de ti, dentro de nosotros, el que nos visita y el que trata con nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que estemos atentos y que verdaderamente le demos el sentido que tiene. Amén.